Bien, bueno, les presento, es la doctora Noemí Hernández Altamirano, es mi audióloga, yo feliz de presentárselas a ustedes. Igual, mientras nos vamos presentando, a ver si se va conectando la gente, porque hay varios inscritos. Eh, Les estaba platicando un poquito de cómo te conocí. Yo la siento mi amiga, mi familia, mi doctora, mi consejera, mi todo. Llegué por muchas recomendaciones a ella y no podía dejar de compartirles eh, la luz que le dio a mi vida. La doctora, ya cuando uno entra en estas cuestiones de la pérdida auditiva, y llegué a ella recomendada por muchos lados y bueno, me cambió la vida, me devolvió la fe y me sacó de la depresión de no escuchar, porque yo tuve pérdida auditiva bilateral. Entonces llegó un momento en el que ya no escuchaba una conversación normal y entonces tenía que pedir ayuda. Ella es la doctora Noemí Hernández Altamirano, es audióloga y es especialista en foniatría, atiende tanto a niños como a adultos y bueno, que se presente ella. Doctora, bienvenida, adelante. Muchas gracias, Velvet, por tan bonita introducción, siempre que hablas de mí te expresas con mucho cariño y créeme que es recíproco. Así como digo, ustedes conocerán a Velvet y saben la personototota que es hermosa, que también alegra las vidas que toca. Recuerdo que muy al principio cuando nos conocimos me daba a mí por escribir croniquitas y en alguna ocasión subí una por ahí a Facebook hablando de ti, Velvet, Sí, de la calidad de persona y todo eso. gracias. Pero bueno, muchas gracias por la bonita presentación. Me encanta estar con ustedes. Les agradezco esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Les pido una disculpa por mis fachas, pero voy terminando la consulta. No tuve 5 minutos. Estoy aquí ya con todo para empezar este foro. Y bueno, yo soy audióloga, soy médico especialista en audiología. Trabajo con personas con pérdidas auditivas, niños y adultos, y en niños trabajo también la parte del lenguaje. Como la pérdida auditiva genera retraso en el desarrollo del lenguaje, trabajo con niños. Pero bueno, ese es como mi currículum. Estoy ahorita en un consultorio particular nada más, no trabajo en ninguna institución y pues ya, eso es todo. No sé si quieran presentarse para saber quiénes estamos y quiénes somos y quiénes estamos. Si gustan, comienzo conmigo. Muy bien, Ruth, adelante. Soy Ruth Valencia de la Rosa, vivo en Cuernavaca. Tengo 12 años más o menos a que me diagnosticaron esta enfermedad, una de los tipos de vasculitis. Me atiendo en el INER y he tenido recaídas, afortunadamente no muy fuertes, pero sí he tenido recaídas. Y uno de los problemas iniciales fue pérdida de la audición, inicialmente, no total, especialmente de un oído, y se fue recuperando poco a poco, y aquí estoy. Gracias, Ruth. Gracias. ¿Quién sigue? Gris. Hola, ¿qué tal? Soy Griselda Corona, soy de Ensenada, Baja California. Tengo aproximadamente desde 2014 que me diagnosticaron vasculitis y últimamente tengo una especie como, si le queremos poner como de presbicia auditiva también. O sea, ya Presbiacusia, sí existe. sí, se va degenerando y pues ahí hay unos acúfenos que de repente no me dejan en paz, ¿no? Pero ahí vamos. Gracias, Gris. Made, adelante. Hola, buenas noches. Yo soy María Luisa Saavedra, soy mamá de Velvet. Tienen su casa aquí en Cuernavaca, Morelos. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto de aprender de todas las especialidades que nos comparte mi hija, y ahora es un placer conocerla, doctora. Nomás la conocía por referencia, pero me da muchísimo gusto conocerla. Gracias, adelante, Made. Madeleine.
Se me hace que se quedó parada. Sori, adelante. Hola, hola a todos, buenas noches. Yo estoy acá en Ciudad de México. A mí me diagnosticaron en 2017 con GPA también y una de mis principales, de mis primeros síntomas fue justo en el oído, esa sensación de oído tapado. Y bueno, ya de ahí se extendió y demás y tuve afectación en el oído izquierdo fundamentalmente. No es tan grave como para considerar que afecte mi calidad de vida y que necesite aparatos para suplirlo, pero bueno, obviamente pues sí modificó mi relación y mi manera de entender a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí ando para aprender más al respecto. Gracias, Sori. Los que se van conectando, nos estamos presentando. Erika, adelante. Erika Valenzuela. Hola, buenas noches. Soy Erika Cervantes Valenzuela de Villahermosa, Tabasco. Hasta la fecha no me han diagnosticado qué tipo de vasculitis tengo, sin embargo me afectó los oídos. Tengo hipoacusia súbita bilateral, además zumbidos. Uso audífonos, pero obviamente no escucho correctamente, escucho más ruido que la voz de las personas. Y estoy en tratamiento con el internista y obviamente con audiólogo. Gracias, Erika. Cari. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, Sí. buenas noches, soy Karina Manríquez de Torreón, Coahuila. Yo perdí la audición del oído izquierdo como en el 2014, pero todavía no está, bueno, un 60%, pero todavía no estaba diagnosticada de vasculitis hasta en el 2018. Tengo un zumbido permanente, con él ya vivo todo el día, bueno, en la noche pues ya no me doy cuenta, pero siempre lo oigo ya cuando está todo ya calmado y pues vivo con eso. Gracias, Cari. Madeleine, ¿ya nos escuchas? Si no, seguimos con... ¿Quién está? Helan, ¿por ahí andas, amigo? ¿Que te presentes? Olivia, Héctor, cualquiera de los que falte que se quiera presentar o seguimos adelante. Héctor Aguilar del Estado de México, debuta con GPA en 2016, inicia con sinusitis y pansinusitis y posteriormente hipoacusia izquierda, tiene ventilación en el oído izquierdo, otitis drenando 24/7. Es Héctor Aguilar. Los demás, no sé si no se puedan conectar. Hola, hola. Pero... ¿Quién? Lidia, adelante, Lidia, amiga. Sí, hola, buenas noches. Yo soy Lidia Vera, vivo en el estado, en Veracruz. Yo tengo también Benneger desde el 2008 diagnosticada. Tengo 2 años, lo que lleva de la pandemia, de que no me he revisado los oídos. En el INER sí era constante. A mí lo que me quedó fue como un zumbido, ¿no? Pero no hubo mayor daño, nada más es así, ese zumbido, que hay días que lo escucho más, otros días menos, y hay días que no lo escucho. Y bueno, esa es mi experiencia en cuanto a los oídos, y pues bueno, en unos meses retomo ya mis citas ahí, y pues bueno, esperemos que todo siga bajo control. Muy bien, amiga, muchas gracias. Héctor dice que tiene problemas con el micrófono. ¿Quién más falta de presentarse? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, madre, ya se te escucha. Bueno, yo no los veo todo borroso, todo, tengo problemas como si estuviera en Colombia. Mi nombre es Madeleine, soy de Colombia, tengo vasculitis este año voy a cumplir 21 años.
digamos que compromiso el oído no he tenido, solo en alguna oportunidad tuve una situación que le comenté a Bel, que oía como conejo, digo yo, ella me dice que es como si escuchara abajo del agua. Fue como sensación de oído tapado, más o menos fueron como unos 8 o 10 días más o menos. Solo fue en oportunidad y ya no más. De resto, pues mis compromisos han sido en otros órganos y en otro aspecto, pero con el oído solo eso. Gracias, Made. Nereida Vargas dice, del estado de Michoacán, tengo vasculitis, al inicio decía que era lupus y perdí la audición del oído derecho. ¿Alguien más que se quiera presentar, chicos? Si no, le devolvemos la palabra a la doctora. Hola, Bel. Buenas noches, perdón. Gracias, Elan. Andaba multitasqueando. Bueno, mi nombre es Elan Femat. Yo soy de la Ciudad de México, radico actualmente en Querétaro. Tengo GPA desde el 2017. No he tenido problema con mis oídos. Actualmente los cuido mucho porque buceo o buceaba todavía hasta antes de la pandemia. Y bueno, pues aquí estamos. Mucho gusto. Muchas gracias. Doctora, adelante. Pues mucho gusto. Mucho gusto a todos. O sea, a todos les diste la palabra menos a tu marido, Velvet. Ay, perdón. Qué bonita, ¿eh? Yo les estaba diciendo que quién gustaba hablar, porque pues de repente hay algunos que son tímidos. Marido, discúlpame. Oigan, bueno, platicaba yo con Velvet y la idea de este foro es básicamente resolver dudas, ¿no? Resolver las dudas que pudieran tener en relación a la audición. Me gustaría empezar un poco por explicar quizás cómo funciona. No sé si todos los pacientes de esta como asociación son así de estudiosos como Velvet y todos saben un montón de la enfermedad o no, ¿no? No sé, hay muchos pacientes que son bien preguntones y luego hay pacientes que prefieren no saber como mucho. Entonces, un poco de la intención de esta charla es hablarles de la audición, de cómo funciona en condiciones normales y cómo se puede afectar cuando hay una vasculitis como la que ustedes están en riesgo o ya presentaron. Y a partir de ahí, resolver todas las dudas que puedan tener para que esto se haga muy dinámico. Entonces, si me permiten, voy a empezar. Si me permites, Velvet, compartir pantalla. Pantalla. Por favor, interrúmpanme, siéntanse súper libres de interrumpir en cualquier momento para que podamos tener esto como muy interactivo. Entonces, bueno, empezando, les voy a hablar de cómo es el sistema auditivo, cómo funciona en condiciones normales. El sistema auditivo está compuesto por dos áreas, que es la parte periférica, que es el oído como tal, como lo conocemos, y el oído está compuesto por tres zonas, que es el oído externo, que es el pabellón. Velvet, ¿se ve mi flecha cuando yo la muevo, la flecha del mouse? Ok. Es el oído externo, que es el pabellón, y el conducto auditivo externo. Luego está el oído, perdón, el oído medio, que es una cavidad dentro del hueso, que esta cavidad debe estar llena de aire, es una cavidad como una cueva vacía, que tiene los tres huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo, y que tienen una comunicación con la nariz que se llama trompa de Eustaquio. Ese es el oído medio, esta zona de aquí. Y luego está el oído interno, donde está el órgano sensorial del oído, que es la cóclea o el caracol, y la parte vestibular, que es utrículo y sáculo, y los canales semicirculares. Esta parte se encarga del equilibrio y esta parte se encarga de la audición. Y aunque si se fijan son un solo órgano, tienen funciones muy distintas, ¿no? Como muy separadas, muy heterogéneas, digamos, ¿no? Bueno, esta parte o este oído periférico se conecta, no se acaba aquí la audición, este es el órgano que recibe el sonido y luego lo envía a través de un nervio, en realidad a través de una vía auditiva, a través del tallo cerebral, lo envía al cerebro hacia la corteza auditiva, ¿no? Y hay una serie de cosas. Entonces me gustaría que revisáramos cuáles son como los diferentes momentos de la audición y cómo se puede afectar a partir de una vasculitis. Entonces,
En realidad la audición se puede afectar en cualquier momento porque la vasculitis lo que puede afectar es, pues en efecto, cualquier parte del cuerpo, la que quieran, porque lo que afecta son el sistema vascular, las arterias, y resulta pues que todo el cuerpo está lleno de arterias, ¿no? Y entonces la forma más común por la que se afecta la parte auditiva es porque puede haber unas pérdidas súbitas de audición o pérdidas progresivas de audición por unos pequeños como infartos, los digo entre comillas porque no es infarto, sino es una inflamación de estas arterias pequeñitas que nutren cualquiera de estas zonas del oído y entonces deja de funcionar. Pero les voy a explicar más o menos cómo funciona, como así muy a grosso modo. Es más, les voy a pasar un video, voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir porque hay algo que se tiene que hacer a la hora que uno comparte, que es picar un botón aquí. Les voy a poner un pequeño video para que vean cómo funciona y ahorita platicamos, ¿sale? Los oídos están activos constantemente. ¿Se escucha? Sí. Ok. Ay, ¿qué hice? Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. El córtex auditivo cerebral interpreta esta información como sonido, por ejemplo, como música o como habla. Toda esta sucesión de eventos, incluyendo los distintos pasos que convierten las ondas sonoras del medio ambiente en información que el cerebro es capaz de interpretar, suceden tan rápidamente que las personas pueden oír el sonido al instante y de manera continua. En este complejo proceso, existen varios factores que pueden provocar que una persona experimente una pérdida auditiva. La pérdida auditiva puede variar desde una pérdida de leve a moderada hasta una pérdida total de la audición. Le voy a parar aquí para seguir platicando de esto, pero ya como acá más en corto. Entonces, más o menos se dieron cuenta cómo funciona la audición. La oreja o el oído es el órgano periférico que recibe el sonido, recibe el sonido en forma de onda sonora, la convierte en electricidad en la cóclea o caracol, esa electricidad viaja a través del nervio auditivo y llega a la corteza cerebral y la corteza lo interpreta como las cosas que conocemos, ¿no? Escuchamos un perro y sabemos que es un perro, lo sabemos en el cerebro, no cuando viaja aquí, sino hasta que llega acá arriba.
Entonces, hay como un montón de etapas en la audición. En el fenómeno de la audición hay como varias etapas. Cuando hay una vasculitis, ¿qué puede pasar o qué puede salir mal o cuáles son las causas? Hay tres síntomas principales tres síntomas principales en temas audiológicos en personas con vasculitis, y ustedes no me dejarán mentir. El primer síntoma es la sordera o hipoacusia en cualquiera de sus grados. Ahorita se los voy a explicar. El segundo daño puede ser el tinnitus o acúfeno, que es la percepción subjetiva de un sonido que no existe en el exterior, que solamente existe en la parte interna del oído. Y la tercera, problemas vestibulares, que son problemas para el manejo del equilibrio, ¿no? Personas que tienen vértigo o que tienen inestabilidad a la marcha o todo eso. ¿Por qué suceden estos tres síntomas? Pueden suceder por diferentes razones. Puede ser cualquiera de estos como elementos del sistema auditivo, cualquiera, todos, la membrana timpánica, los huesecillos, todo funciona a partir de músculos, funciona a partir de estructuras que están vascularizadas. ¿Qué quiere decir vascularizadas? Porque tienen irrigación sanguínea, y son arterias, microarterias, porque son estructuras súper pequeñitas. Entonces, cuando hay una inflamación de estas arterias, cuando hay una alteración de la función de estas arterias que nutren todo el órgano, pues puede haber un daño del órgano al que nutren porque lo dejan sin oxígeno. Entonces puede haber desde que, ay Dios, aquí el fenómeno es una cosa mecánica, porque la onda llega en una onda sonora y se mueve la membrana timpánica, y la membrana timpánica hace que esto vibre, pero este huesecillo y este huesecillo y este huesecillo están irrigados por arterias, microarterias, y que si esas arterias se alteran, pues se altera la función de los huesecillos y puede haber necrosis de estos huesecillos por falta de una irrigación, y entonces al alterarse la función de los músculos que mueven a estos huesecitos, se altera la función mecánica y entonces deja de transmitirse el sonido a la parte interna. Esa es una razón. Otra razón es, imagínense, ¿se acuerdan en el video? Aquí adentro de esta cóclea hay unas células que convierten el sonido en electricidad. Estas células son células que funcionan con el oxígeno que viene en la sangre, que está en las arterias que nutren la cóclea. Entonces, si las arterias se dañan, pues se daña la oxigenación de las células, estas células que convierten todo el sonido en electricidad, y entonces dejan de hacer esta función. Si el daño sucede en esta parte vestibular, puede haber una alteración del equilibrio, puede haber neuronitis, puede haber como diferentes alteraciones de diferentes tipos, pero al final es por una falta de oxígeno, falta de irrigación de estas micropartes del sistema auditivo. Puede suceder a cualquier nivel, ¿no? Puede haber estas microvasculitis a nivel cerebral, y porque pueden alterar un montón de cosas. Ustedes saben mucho más que yo cuáles son las afecciones que pueden tener. Entonces, en temas auditivos, ¿qué sucede? Pues puede haber una pérdida auditiva. ¿De qué tipo? De cualquiera, de qué grado, la que quieras, de qué presentación, la que quieras, y de qué grado, el que quieras, ¿no? Que todo va a depender del tipo, el grado, o sea, el tamaño del daño a las microarterias. Entonces, para nosotros poder medir el daño, tenemos que hacer un estudio que se llama audiometría, que estoy seguro que más de alguno en este foro ya se las han hecho. Las audiometrías son unos estudios que sirven para medir cuánto estamos escuchando. Nosotros no podemos determinar el grado de afección en la vida cotidiana. Ustedes pueden decir, a ver, hay una acotación que quiero hacer, que es las personas, por lo general, y voy a hacer una pregunta un poco abierta, pero las personas en general dejan de ver y van al doctor, dejan de funcionar los riñones y van al doctor, dejan de funcionar las articulaciones y van al doctor, hay dolor en las rodillas y van al doctor. Las personas dejan de escuchar y se acostumbran a no escuchar. Y es una cosa que a mí me parece trágica, porque hay un altísimo porcentaje, a menos que sea una hipoacusia súbita y como muy, muy grande, atienden de manera inmediata al doctor, pero la mayoría de las personas que van teniendo una pérdida auditiva paulatina
que es así como progresiva, pero paulatina, pero lenta, la mayoría de las personas como que asumen que, pues estoy dejando de escuchar, pues dejo de escuchar, y se atienden hasta que ya de verdad no pueden comunicarse. Cuando hay poquito dolor, inmediatamente vamos al doctor. Cuando hay poquita disfunción urinaria, vamos al doctor. Cuando hay una poquita disfunción visual, vamos al doctor. Cuando hay una poquita disfunción auditiva, nos acostumbramos. Y es una cosa trágica porque lo que estamos haciendo cuando no atendemos inmediatamente una pérdida auditiva es ir limitando el cerebro de información. O sea, si nosotros tenemos una pérdida auditiva chiquita en el oído, le estamos cortando el agua al cerebro, es decir, estamos limitando la cantidad de estímulos que llegan al cerebro. En un momento inicial no pasa nada, uno se acostumbra, uno se habitúa, uno busca estrategias para poderse comunicar. Pero ¿qué pasa a la larga y en el largo plazo? El cerebro se acostumbra a no recibir estímulos auditivos. Entonces, después de 10 años que el paciente tiene sin escuchar, después de 10 años la pérdida auditiva ya se hizo, ahora sí, insoportable, y entonces ahora sí ya quieren aparatos auditivos. Y entonces ahora sí ya no se puede. ¿Por qué? O no se puede tan fácil, o no se puede tan bonito, porque el cerebro se acostumbró a no escuchar, se acostumbró a no recibir estímulos auditivos. En el momento que yo pongo un auxiliar auditivo que le da otra vez el mismo volumen, el cerebro dice, ¿qué onda? Si yo estaba trabajando tan a gusto, como ¿por qué me das un sonido tan fuerte? Es muy irritante, no lo quiero. Y entonces hay una tendencia al rechazo de los aparatos auditivos porque es muy molesto. ¿Por qué? Porque el cerebro se acostumbró a no escuchar. Cuando vuelve a escuchar mucho, dice, no me gusta, ¿no? Entonces, tiene que haber un proceso de habituación, cosa que nos tendríamos o nos podríamos evitar si nosotros atendiéramos las pérdidas auditivas desde que están chiquitas para evitar que a la larga tengan un impacto más grande. Pero bueno, regresando a la forma en la que nosotros medimos la audición, lo hacemos a través de un estudio que se llama audiometría, que es que metemos a los pacientes a una cabina sonoamortiguada, le ponemos unos audífonos y mandamos estímulos sonoros y el paciente nos dice cuándo escucha y cuándo no. Ese estudio se plasma en este audiograma. Este audiograma es una gráfica que tiene en el eje vertical el volumen que nosotros vamos a medir en decibeles. Este aquí arriba es un volumen muy chiquito y acá abajo es un volumen muy fuerte. Y en el eje horizontal tenemos los tonos o las frecuencias. Es decir, estos tonos o frecuencias los podemos entender mejor si los hacemos como una semejanza con las teclas de un piano, donde del lado izquierdo están los sonidos graves y del lado derecho están los sonidos agudos. Imagínense que cada uno de estos tonos son como teclas de un piano, donde está ¿no? Y están graves y agudos. Y lo que nosotros tratamos de hacer en esta gráfica es ver a qué volumen escucha la persona cada uno de estos tonos y para que nosotros podamos hacer un mapa de la audición. De manera que nosotros podemos graficar la audición o los umbrales de cada oído. El oído izquierdo siempre va en azul, el oído derecho siempre va en rojo. Y siempre y cuando los sonidos, todos los tonos, cualquiera de los tonos, la persona los escuche a un volumen de 20 decibeles o menos, se considera audición normal. Si yo le tengo que subir volumen a cualquiera de las frecuencias o de los tonos para que el paciente me escuche, hay un problema. Mientras más volumen le tenga que subir, mayor es el problema. Si yo le tengo que subir hasta entre 20 y 40 decibeles para que el paciente pueda escuchar, estamos hablando de una hipoacusia superficial. Si le tengo que subir entre 40 y 60, es moderada, entre 60 y 80 es severa y arriba de 80 decibeles es profunda, ¿sí? Este sería como los grados de hipoacusia. Ahí es como la audición, ustedes bien saben que no es o blanco o negro, entre el blanco y el negro hay un montón de tonos de grises, entre la audición normal y la sordera completa, pues hay un montón de niveles de hipoacusia. Y es aquí donde digo que la mayoría de las personas se acostumbran. Cuando hay una hipoacusia superficial o una hipoacusia moderada, las personas viven con la hipoacusia moderada y se habitúan y generan estrategias de compensación visual y leen los labios y están atentos al lenguaje corporal y ponen la oreja y tratan de buscarse y tratan de encontrar estrategias de compensación para evitar la afección social en lugar de ayudar al sistema auditivo a que escuche todo
y que a la larga no tengamos un impacto a nivel cortical o a nivel cerebral. Estos son los niveles de audición. Sin embargo, hay una zona en este audiograma que es muy importante, que es esta zona amarilla que se le llama la banana del habla. En esta zona amarilla están los sonidos del habla. Es decir, si una persona tiene una pérdida auditiva y los umbrales de la audición están abajo de la zona amarilla, el paciente va a poder escuchar, sí, claro, muchos sonidos, los coches, el claxon, un portazo, los ladridos del perro, la música fuerte, los gritos, pero no la voz conversacional, no la voz a un volumen conversacional, porque este son más o menos el volumen de la voz conversacional. Yo ahorita soy regritona y estoy gritando, pero una conversación de ustedes en la cocina, platicando el chismecito con el cafecito, está más o menos a un volumen de entre 40 y 60 decibeles. Si la persona escucha solamente de 60 decibeles para arriba, o solamente de 50 decibeles para arriba, o solamente de 40, se está perdiendo de una información conversacional, y eso genera, aunque se acostumbren, aunque vivan bien con eso, está generando un daño a largo plazo porque el cerebro se está acostumbrando a no escuchar. Y luego, si esa pérdida auditiva crece, que no sabemos qué va a pasar, pero si esa pérdida auditiva crece, el cerebro ya va a estar bien acostumbrado a no escuchar, y entonces cuando quieran... Le dijo algo inapropiado de uno de los baños. ¿Qué se supone que dije? Entonces, a largo plazo se generan estos déficits corticales, y entonces cuando se quiere compensar es mucho más complicado. Entonces, esta zona del audiograma es súper importante porque es la zona del habla, es la zona del nivel conversacional. Entonces, nosotros debemos de cuidar. Si una persona tiene una pérdida auditiva y está sobre esta zona, aunque haya compensación, ya hay una afección en la vida social. No sean malos, ¿creen que pueden apagar los micrófonos? Porque luego las vocecitas pienso que están preguntando y luego no, y nomás interrumpo la charla. Soy como de atención dispersa, entonces me disperso fácilmente, perdónenme. Si una persona tiene una curva de audición, más o menos aquí donde está la flecha, una hipoacusia severa, ¿escucha? Pues sí escucha. ¿Escucha los sonidos fuertes? Sí los escucha. ¿Está escuchando el habla? Pues no lo está escuchando, ¿no? Está apoyándose de muchas cosas, pero no está escuchando el habla. Si tiene una hipoacusia moderada, pues va a tener problema. Si tiene una hipoacusia superficial, tiene una dificultad menor, pero va a tener una dificultad. ¿Cuándo consideramos que la audición no está en riesgo? Pues cuando está normal, punto. Si hay alguna afección, hay que tratar esa afección. No hay que esperar a que se haga más grande, ¿no? Hay diferentes tipos de pérdida auditiva, ¿no? Y hay algunos que son conductivas, hay algunas que son sensoriales. Conductiva o sensorial se refiere a... La conductiva son las que están afectando hasta aquí, ¿no? La parte de la transmisión del sonido en estado físico o las ondas físicas, y sensoriales cuando hay un daño al órgano sensorial, que es la cóclea o el nervio hasta acá en la corteza cerebral. Hay otros síntomas que es bien común, que es la sensación de plenitud óptica, que ustedes la manifiestan un poco como sensación de oído tapado. El oído tapado existe cuando esta trompa de Eustaquio, este tubo que está aquí, deja de funcionar. Y esto deja de funcionar porque es un tubo de músculo, y es un tubo de músculo que está cerrado. Se abre cuando nosotros bostezamos, masticamos, deglutimos, tosemos, hacemos presión dentro de la cavidad, oral, y se abre. ¿Y cuál es la función de este tubo? Es ventilar el oído medio. El aire que existe afuera en la nariz, en el ambiente, entra por la cavidad oral, se transmite hacia acá y entonces se ventila el oído medio. Cuando este tubo deja de funcionar, entonces cuando ese tubo deja de funcionar, se genera esta sensación de plenitud óptica, que ese es un síntoma de muchas cosas. Puede ser un tema a nivel nasal, puede ser un tema a nivel aquí local, este trompa de Eustaquio, este tubo. A veces puede funcionar diferentes tratamientos, a veces no.
pero habría que ver, digo, en cada caso, y más ustedes que tienen vasculitis, cada caso tiene que ser estudiado a profundidad para saber qué es de manera muy puntual lo que lo está ocasionando, pero esta es la sensación que el oído no está ventilado, ¿no? Entonces, un poco a manera de resumen, hay dos tipos de pérdida auditiva, conductiva o sensorial. Conductiva es si está afectada la transmisión del sonido hasta aquí, hasta el oído medio. Sensorial, si el sonido está afectado del órgano sensorial en la cóclea o el nervio o hasta más arriba. Luego, hay diferentes niveles de la pérdida auditiva, es leve, moderado, severa o profunda. Puede ser asimétrico, puede ser que un oído esté en superficial y el otro en profundo, puede ser, la presentación de la pérdida auditiva puede ser súbita, puede ser paulatina, puede ser progresiva, puede ser fluctuante, y entonces hay que mantener una vigilancia muy estrecha. ¿Cuándo es recomendable usar auxiliares auditivos? Cuando hay una pérdida auditiva. Porque no, o sea, hablando de cualquier grado de pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque no queremos que el cerebro se quede sin escuchar, o sea, nunca, ¿no? Porque si se queda sin escuchar o si se le va reduciendo el gasto, ¿no? Como los estímulos auditivos, se acostumbra a no recibir estímulos auditivos, y entonces cuando pasan muchos años, el daño crece, y entonces adaptamos auxiliares para ahora sí darle power a la comunicación. El cerebro dice, pues cuernos, ya no quiero, que yo estoy muy a todo dar, escuchando bien poquito. Y es un tema de un proceso, y es un proceso que podría ser evitable si lo atendiéramos desde el principio. Por aquí, Nereida me cuenta que tú, me imagino que estás hablando lo de la trompa de Eustaquio, que se te tapó el oído en carretera y nunca se te destapó y te dieron cortisona en grandes dosis, pero no funcionó. Habría que ver si te dio la cortisona, si te dieron la cortisona en spray nasal, si te dieron ejercicios de Valsalva, si te dieron algunos otros medicamentos que son coadyuvantes en ese manejo, y habría que ver qué otro tipo de alteración tienes tú en una tomografía. Habría que ver como tu caso muy particular, qué es lo que afectó esa disfunción tubaria, ¿no? Ah, ok. Sí, solo me dieron pastillas de cortisona. ¿Solo te dieron qué, perdón? Pastillas de cortisona. ¿No te dieron spray nasal? No. Sí, habría que ver, ¿no? Como cada caso Okay. es muy particular. Héctor, ¿quieres comentar, preguntar? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Buenas básicamente mi pregunta es la siguiente. En mi caso, como lo comentaba, tengo, se me fue el nombre, otitis. Otitis que me está drenando desde poco más de un año. Y hay momentos en los cuales se tapa el tubo T y obviamente hay hipoacusia muy marcada. ¿Qué tan sano es poner un audífono? Porque también los tinnitus en ocasiones no los soporto. ¿Qué tan sano es aumentar el sonido cuando está tapado, obviamente, de la música para tratar de no hacer lo que el cerebro no? Ajá. Ajá, daño no hay, porque si tu oído está teniendo una pérdida auditiva, esa es una pregunta bien recurrente que me llama mucho la atención y se me hace bien interesante, porque si el oído está teniendo una pérdida auditiva, aunque tú pongas el sonido a un volumen intenso, pues no, el oído no lo está percibiendo a un volumen intenso, lo está percibiendo pues el volumen que puede, que no es el mismo que lo escucharía una persona u otro oído que tiene audición normal. Entonces, ¿qué tan sano es? Pues es más bien necesario, ¿no? Es necesario para que puedas tener acceso. Claro, pero la pregunta va encaminada. Por ejemplo, hoy, en este momento, estoy escuchando bien del oído izquierdo, pero al ratito que se empieza, que es el que tengo dañado, al ratito que se empieza a llenar de líquido, obvio, hay la hipoacusia. En este tipo de situaciones, cuando está inundado, por llamarlo de alguna manera, ¿qué tan sano es subir el volumen? Y digo, lo veo como que lo amortigua el líquido que tengo al interior del oído. Sí, o sea, insisto, no hay una cosa insana. O sea, si no estás escuchando porque está inundado el oído, porque tiene moco, porque tiene lo que sea, si no estás escuchando con el oído, subir el volumen no solo es sano, es necesario, pues. ¿Me explico?
Y está bien. Perfecto. Sí, Para gracias. para que puedas tener acceso al sonido. Lo que habría que ver es estas otitis, que yo sé que son otitis de repetición y todo. Hay un tema bien controversial, muy controversial, por ejemplo, cuando son otitis media, como en tu caso me imagino, Héctor, que las otitis son bien difíciles de erradicar y que pueden ir y venir y estar y no estar y ta. Había una discusión justo la semana pasada en un foro que estuve en Ciudad de México y decían, ¿hasta cuándo dejas al paciente con la chance de que espero que se alivie o que se le quite la otitis, y cuando ya decides ponerle un auxiliar auditivo o un implante de conducción ósea o alguna otra tecnología? Y es un tema muy controversial porque pues las otitis van y vienen, pero la pérdida auditiva, o sea, el auxiliar auditivo puede ir y venir también, y evitar el problema de comunicación. A ver, lo que se trata, y sobre todo en ustedes que tienen afecciones crónicas, que tienen afecciones variadas como en varios sistemas, lo que se trata es de dar calidad de vida y de gozar la vida lo más bonito que se pueda y de hacernos la vida más amable y de tratar de ayudarles en la medida de lo posible que ustedes tengan una afección lo menos impactante en su vida cotidiana. Entonces, yo soy muy de la idea, evidentemente cada caso es diferente, pero yo soy muy de la idea de que aún en hipoacusias que son conductivas, que en teoría son reversibles, si el paciente tiene un problema crónico y tiene más de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no sé, cada caso es diferente y hay que evaluarlo, pero cuando ya hay un problema crónico que en teoría es reversible, pero no se revierte, yo sí soy de la idea de adaptar auxiliar auditivo para que la vida cotidiana no se afecte, para que el cerebro no se quede sin este input auditivo, aunque en algún momento se revierta, pues si se revierte, qué padre, y ya dejas de usar el aparato. No sé si me explico y no sé si haya como alguna duda en ese sentido. No, claro, muchísimas gracias por la explicación. Yo sí tengo una duda. ¿Cuál es el mejor aparato auditivo o cómo lo escoge uno o dónde hay que comprarlo? El mejor aparato auditivo varía muchísimo dependiendo del caso. Imagínate que la industria de los auxiliares auditivos es como la industria de los coches. ¿Cuántas marcas de coches conoces, Nereida? ¿20? Muchos. ¿30? Muchas. Sí, muchas. Las mismas marcas de auxiliares auditivos hay. O sea, hay muchísimas marcas. Así como la industria de los coches, cada marca de coches tiene sus 8 o 10 modelos de coches. Y cada coche viene con sus 4 o 5 versiones cada uno. La versión equipada, la versión austera, la versión deportiva, la versión de lujo, la versión... Entonces, auxiliares auditivos hay muchísimas marcas, muchísimos modelos. ¿Cuál es el mejor? O sea, es un tema técnico y es un tema complejo que hay que estudiar en cada paciente, ¿no? Hay auxiliares auditivos que son muy potentes, menos potentes. Hay auxiliares auditivos que nos sirven para cuando hay un daño neuronal y la discriminación de los sonidos del habla está muy afectada, pues hay procesadores de sonido como mucho más finos. Cuando lo que necesitas es volumen, pues hay aparatos que tienen mucho power. Habría que ver cuál es el tipo de daño auditivo que tiene cada paciente y a partir de ahí determinar cuál es el auxilio auditivo. ¿Quién lo determina? Debiera ser un audiólogo. Los aparatos auditivos son dispositivos médicos, no son lentes que, bueno, no, los lentes también son dispositivos médicos. No son zapatos que uno va a la tienda y se compra y ya dame 2 del 6 y sale bye. Los dispositivos, los auxiliares auditivos son dispositivos médicos, los debe de indicar un médico en base a el caso clínico de cada paciente. Esa es mi sugerencia, porque hay muchas tiendas, está Costco, hay muchas tiendas donde venden auxiliares auditivos y hay casos, a ver, te voy a ser bien honesta, hay casos donde las pérdidas auditivas son muy sencillas, ¿no? Un abuelito que va perdiendo la audición de manera paulatina, no tiene ningún otro daño, es una cosa muy simple como una presbiacusia. Alguien por ahí hablaba de la presbicia de los oídos. La presbiacusia existe, que es esta pérdida auditiva degenerativa propia de la edad. Son pérdidas auditivas chiquitas que una persona puede ir a Costco y decirles, pues el que más te guste, el con el que te sientas más cómodo y ya. Cuando estamos hablando de vasculitis, cuando estamos hablando que hay otro tema involucrado, cuando estamos hablando que es una persona joven, que la pérdida auditiva es asimétrica en un oído y en otro, cuando hay tinnitus, cuando hay temas médicos involucrados,
definitivamente hay que cuidar todos los hilos y buscar la mejor recomendación. Los auxiliares auditivos que venden en Costco son de buenas marcas, ¿no? Pero son auxiliares auditivos que están hechos únicamente y exclusivamente para distribuirse en Costco. De manera que ningún audiólogo, ninguna tienda, nadie en el país puede meterles mano porque los software están exclusivamente diseñados para que sean distribuidos en Costco. Y la gente que trabaja en Costco no son ni de lejos médicos. No tienen un entrenamiento en audioprótesis. Pueden tener un entrenamiento en la tecnología básica, pero no tienen un entrenamiento médico. Y hay casos que puede funcionar. O sea, hay pacientes a quienes sí les puede perfectamente cumplir la función, pero hay pacientes en los que hay que cuidar mucho más, ¿no? Con todos los elementos. Entonces, si quieres, al final me dices en qué ciudad vives y te puedo recomendar a alguien en tu ciudad para que puedas recibir una buena recomendación de auxiliares auditivos. Héctor, ¿volviste a levantar la mano o no la bajaste? Perdón, supongo que no la bajé, venía caminando. Muy bien. No sé si alguien más tenga como dudas o comentarios. Platíquenme sus dudas. Cric, cric. Ay, perdón, es que nunca encuentro dónde levantar la manita aquí y estaba buscando, pero no encontré. Bueno, yo soy Zoraida. Tengo un par de dudas. La primera es que yo tengo afectado el oído izquierdo. Entonces yo tengo tinnitus. Ya me acostumbré, ya vivo con él y demás, ¿no? Pero yo estoy como yo trabajo desde mi casa, por ejemplo. Entonces a mí no me genera mucha incomodidad la pérdida auditiva porque realmente no tengo tantos problemas para comunicarme. Yo noto mi pérdida auditiva cuando salgo a la calle y a espacios abiertos. Es cuando me doy cuenta como que me rebota diferente el sonido y digo, ay, sí oigo menos, ¿no? Pero yo lo que he platicado con mis doctores, en algún momento me dijeron, bueno, si quieres te podemos buscar algunos auxiliares auditivos, como tú lo prefieras. Y yo decidí en ese momento que pues no era como que tan limitante para mí y que no iba a buscarlos, ¿no? Entonces me dijeron, eso sí, que estuviera muy al pendiente de que tuviera alguna pérdida auditiva. Pero para mí es como difícil, porque aparte tengo un tubo, ¿no? Y también me pasa lo mismo, se me tapa el tubo y oigo menos. Entonces para mí es como muy difícil de repente diferenciar cuando estoy oyendo menos. Entonces, no sé si haya como alguna manera, obviamente, de identificar, porque para mí es subjetivo si lo perdí. Obviamente sé que existen estudios para eso, si me hacen. Y entonces mi pregunta es, ¿cada cuánto tiempo? Yo estoy ahorita controlada, estoy en remisión, de hecho estoy sin siquiera así, no tengo ni medicamento ahorita. Entonces, estoy muy bien, ¿no? Sí, estoy bastante bien. Entonces, yo sé que de todos modos tengo que estarme haciendo como revisiones y verificando, pues, para prevenir. Como cada cuarto tiempo tendría que estar revisando mi oído. Y también primera pregunta, ¿qué grado de... ahorita me dices la otra pregunta. ¿Qué grado de pérdida auditiva tienes en tu oído izquierdo? Es que no sé, por eso justo a eso iba. A mí me atienden en el INER y entonces mis estudios se quedaron allá. Entonces no tengo como muy claro qué tanta pérdida tengo. Entonces, es bien importante saber. Es bien importante saber, te voy a decir por qué. Hay pacientes que tienen una pérdida superficial en un oído y yo coincido, ¿no? ¿Para qué te pones un auxiliar auditivo si tú trabajas en casa, no tienes esta como necesidad social, tienes una pérdida unilateral y superficial? Pero si imagínate que tuvieras una pérdida profunda o severa o profunda en el oído y no te has dado cuenta porque en realidad tu otro oído está perfectamente sano y te has perfectamente podido adaptar al mundo. Te voy a platicar un escenario hipotético, ¿no? O sea, imagínate que un oído está perdido o muy perdido y el otro está sano y funcionas perfectamente. Imagínate un escenario hipotético que no lo digo con el afán de asustar, no lo digo con el afán de ser catastrófica ni de ser paranoica, porque no es una mentalidad que me guste, pero sí hay escenarios que uno tiene que prever. Y te voy a platicar un caso. Tengo un paciente que se llama Christopher, que es un chavo de 36 años, 34 tenía cuando lo conocí,
que tenía un oído perdido desde la infancia. Su oído derecho no funcionaba desde la infancia, nunca funcionó, lo perdió por quién sabe qué razón, nunca le pusieron auxiliares auditivos porque no le alcanzaban a dar potencia, bla, bla, bla. Cuando tenía como 15 años, fue a Ciudad de México, un doctor le ofreció un implante coclear y le dijo pues que, pues si quería se lo ponía, pero pues que qué importaba, se podía adaptar a la vida con el otro oído y en efecto, Christopher vivía feliz con un oído y estaba perfectamente adaptado al mundo con un oído. A los 34 años de vida, con una hija de 2 años y un hijo recién nacido, su esposa se estaba bañando con la hija, él estaba cuidando al bebé de 2 meses y de repente hipoacusia súbita en el oído izquierdo, que era el oído sano. Se quedó en ceros. ¿Por qué tuvo una hipoacusia súbita? Porque tuvo un infartito en algún lugar, en alguna arteria, en alguna bla, 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 y se fundió el oído izquierdo. ¿Qué sucedió en ese momento? Se quedó en ceros. Porque el oído derecho, que había perdido desde la infancia, no había estado rehabilitado, y entonces ese nervio que recibía del oído derecho estaba inútil, que es un nervio flaco. Y el oído izquierdo estaba demasiado irritado porque fue una pérdida como muy alarmante, como muy, ¿cómo se dice? Como muy, con mucho daño colateral, pues. Entonces, en el oído izquierdo, que acababa de perder, se quedó en ceros. No ya ni de un lado ni del otro, nada. 0, 0, 0. Hipoacusia, anacusia, 0, 0, 0. Le pusimos un auxiliar auditivo en el oído izquierdo, no le funcionaba, escuchaba mucho tinnitus, mucho ruido, los aparatos se escuchaba como puro ruido porque era un daño como muy irritativo es la palabra, un daño muy irritativo, tragedia, ¿no? Entonces, pasó un año con el auxiliar auditivo, le fue muy mal, le implantamos el oído, le pusimos un implante coclear, en el oído derecho primero, porque dijo, el oído derecho ya lo tengo perdido, si me dañas más, pues ya no me importa, pero el oído izquierdo, tengo poquito, no. El caso es que después de 2 años, implantamos los 2 oídos y ahorita es muy feliz, pero pasó una tragedia. Entonces, ¿qué sucede? El oído derecho nunca fue estimulado y no tenía un backup. Ahorita tú tienes un backup, no sé qué pérdida tengas en el oído sano, pero digo, en el oído enfermo. Pero tienes el backup del oído derecho, tienes una vasculitis, tienes riesgo de hipoacusia súbita, tienes riesgo, tan solo por el hecho de tener un diagnóstico. ¿Qué haría yo? Absolutamente, sí, en el 100% de las veces que me pregunte de manera interna, ¿haría algo por ese oído que tienes perdido? Absolutamente sí, porque tú eres población de riesgo para una pérdida súbita en el otro oído. Ojalá no pase, ojalá nunca pase nada, ojalá te mantengas tan estable como estás ahorita. Ojalá que nunca vuelvas a tener otra crisis de nada, pero que si la tienes, te agreda lo menos posible. Que si te daña el oído, tengas el otro de backup. ¿Me explico? Ese es como es muy controversial, porque puedes vivir perfectamente así, pero si nosotros nos ponemos a pensar a largo plazo y previendo situaciones, a ver, el oído es... Velvet lo dijo de una manera muy bonita cuando iniciamos este foro. Los auxiliares que le regresaron la audición y ella adoró volver a estar conectada con el mundo, ¿no? O sea, es un sentido que nos permite estar en conexión con el mundo. No tenemos por qué hacernos como, ay, no pasa, yo soy bien fuerte y me aguanto. No, carajo, porque hay tecnología, porque se puede compensar. Como, ¿por qué tendríamos que estar haciéndonos los fuertes y los machos y los, no manches, pues no oigo, pero mira, yo bien me integro? O sea, ¿como para qué? ¿Como para qué digo yo? Me ibas a hacer una segunda pregunta y te interrumpí, Zoraida. No te preocupes, justo era eso. Entonces, ya a mí sí me gustaría tener como una recomendación de algún audiólogo con el que pudiera yo tratar acá en Ciudad de México, para hacerme revisiones. Yo sí soy como muy puntillosa. Yo entendí desde que me diagnosticaron que tenía como que cuidar muchos aspectos, ¿no? Y uno de esos era con mi mucho audición. gusto. Entonces, sí, justo ¿Puedo era hacia recomendar allá. a través de Velvet? Sí, me pueden recomendar a alguien por allá. Y, digo, Muchísimo por acá, gusto. Con muchísimo gusto. para justo, porque también eso me da un poco de cosa a alguien que como que no me entienda en ese sentido los riesgos a los que yo estoy expuesta con la vasculitis y todo este backup, ¿no? Entonces, era esa. Muchas gracias. Con mucho gusto te puedo recomendar a alguien, te mando los datos con Velvet. Va, perfecto, gracias. Por nada, Soraya. Erika Valenzuela tiene la mano
mano levantada desde hace rato, Velvet, perdóname. Hola de nuevo. Bueno, pues le cuento un poco de mi historia. Yo hace como 5 años perdí el oído izquierdo. Y ya cuando llegué con audióloga, empecé con zumbido, luego mareos. Cuando llegué con audióloga, ya llegué con... ¿De dónde eres? Perdóname. ¿Dónde? ¿De dónde eres? Perdóname. De Villahermosa, Tabasco. Ah, ajá. Sí, y con vértigo ya me mandaron a hacer una serie de estudios, tomografías y resonancias y de todo, y pues no salió nada grave. Entonces luego yo le comenté a la audióloga que si era posible que me pasara lo mismo con el oído derecho. Me dijo, no, eso no puede pasar. Bueno, pues resulta que sí pasó. Al poco tiempo, aún así ya estando medicada con cortisona, me empieza el zumbido del oído derecho. Me fue bajando la audición. 3 veces lograron nivelarme la audición, pero cometí un gran error que no lo recomiendo a nadie. Dejé mi tratamiento del internista, lo dejé por una semana. O sea, como me sentía bien, todo iba perfecto, escuchaba perfecto con el oído derecho. Con lo poco que escuchaba, o sea, yo sentía que me podía relacionar muy bien. Y un sábado, un domingo nos fuimos a comer con mi familia y el lunes yo ya no escuchaba nada. O sea, me acosté escuchando y me levanté sin escuchar. Entonces, pues ahí fue donde la audióloga me comentó que pues lo que tenía era una enfermedad autoinmune. Ya fue donde el internista me dijo que pues efectivamente tenía vasculitis. Y pues ya la audióloga me mandó a ponerme los audífonos, me pusieron audífonos. Y en todo este tiempo he estado medicada, y el izquierdo, que no escuchaba nada, yo le decía a la doctora pues que yo lograba escuchar, como que tenía residuo de audición en el izquierdo. Me dice, no puede ser porque las células se mueren y que no puedes escuchar, pero pues ya me hicieron audiometría ahora, no hace mucho, y resulta que sí escucho un poquito más. Entonces me dio curiosidad y usé mi audífono derecho y me lo puse en el oído izquierdo. Y sí logro escuchar un poquito. No sé si hice bien o hice mal con hacer ese experimento, ¿verdad? Pero yo lo hice. Y mi pregunta es que si puedo usar audífono en el lado izquierdo, probar si puedo escuchar un poquito mejor. Claro, Erika, la verdad es que ahorita existe tecnología muchísima, diferente, para cada caso. Y yo lo que sugeriría en una situación como la tuya es, o sea, evaluar muy a profundidad, saber, o sea, dimensionar los daños de un oído del otro, clasificarlos, saber si es sensorial, bla, 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 y buscar la mejor estrategia. En este siglo XXI, estamos... Si hay alguna ventaja es el gran desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos años. Entonces, créeme que hay soluciones tecnológicas para todos los casos. Estás súper joven, Erika. O sea, imagínate si ahorita tienes una limitación de comunicación como la que estás teniendo, como por qué quisiera alguien vivir así, habiendo las posibilidades de revertirlo. Hay tecnología, o sea, yo te sugeriría, no te quedes de manos cruzadas, busca como a tu médico, a tu audiólogo, pídele opinión, pídele sugerencias, pídele opciones y date, o sea, busca una solución. O sea, busca a tu médico, a tu audiólogo allá y que te dé más opciones. Sí, pues gracias a Dios no me ha solucionado el problema de los audífonos, pero sí me ha ayudado mucho. Me siento segura al salir a la calle con los audífonos. Antes me daba mucho miedo salir porque no escuchaba los carros, y pues ahorita puedo
por lo menos el ruido de los carros, los claxons. Y aquí en casa escucho a mi familia, que pues es lo más importante. Y cuando no logro entender, por ejemplo, en las plazas, uso mi celular con una aplicación. Por ejemplo, ahorita me está Te está transcribiendo todo lo que escribiendo. estoy Eso te iba a preguntar, justo eso te iba a preguntar, que cómo le decías para comunicarte en estos casos. Sí, y pues me apoyo en eso. Qué padre, Erika. Gracias por compartirte. Gracias. Gracias. Velvet. A ver, yo más que preguntar, más bien quiero compartir. Con Sori, a mí, cuando debuté, me dañó primero un oído y luego el otro. Y me controlaron y terminé después de ese round, fueron varios, o han sido varios, con disminución auditiva, pero todavía escuchaba perfectamente bien las conversaciones y entonces en ese momento no consideraron adaptarme ni me recomendaron nada porque prácticamente podía ser mi día normal. Y un día me acuerdo perfecto que iba al SAT y me levanté, iba al SAT a hacer un trámite y de la nada me empezó a hacer líquido de uno de los oídos y ¡pum! Fue una pérdida súbita bilateral. Yo tengo una cirugía de un lado en la que no tengo tímpano y y la recaída no me hizo sentir mal, no me dolió nada. Fue de un día para otro y fue así súbitamente la bajada de audición y ya a ese nivel ya no escuchaba una conversación a volumen normal, a volumen de casa, o sea, de casa sí, bueno, ahí ya con la doctora Noemí, me explicó por qué escuchaba yo más las voces, lo que explicó ahorita en la gráfica, porque yo escuchaba a mi mamá y no escuchaba a Salvador, porque Salvador tiene la voz más grave y entonces yo tenía esas frecuencias más dañadas que las agudas y entonces a las mujeres sí las escucho, es muy selectiva mi sordera, es sexista, y entonces cuando acudí con ella, o sea, puede suceder, sí, ni siquiera tiene que tener un patrón como estaba mal, esperé muchos días a atenderme, no, yo no tuve ningún síntoma, el síntoma fue el bajón de audición, a mí no me dolió nada, no tuve nada, ni dolor de huesos, ni articulaciones, ni me sentí mal, de hecho, la razón por la que me revisaron la vasculitis fue por el bajón auditivo. Y la segunda es no me acuerdo quién era la que preguntaba del aparato. Yo cuando llegué con la doctora Noemí, lo primero que hizo fue hacerme los estudios, las audiometrías, las valoraciones y luego indagar sobre mi tipo o mi forma de vida. ¿Qué hacía yo? ¿A qué me dedicaba? ¿Qué eran cosas importantes para mí en las que requiriera escuchar? Como para elegir qué tipo de aparato íbamos a buscar. Yo venía con la idea, porque había platicado yo con Tania, y Tania le habían recomendado un aparato para sordera conductiva. Y yo venía con esa idea. Yo llegué a la doctora porque hablé a Estados Unidos y ya me dijeron que eso, porque nosotros no teníamos ni idea de lo que está explicando ahorita, de los tipos de sordera y que hay aparatos para cada cosa. Y entonces yo busqué el aparato y del proveedor de allá, una de las referencias fueron ellos que me mandaron con la doctora Noemí, y cuando yo llegué con ella me dijo, desde mi punto de vista, no es algo que tú necesites, a ver qué haces, indagamos todo, incluso el aparato que yo quería era hasta más costoso. Entonces, que eso lo aclaro porque no era negocio, pues si te hubieran querido vender algo más costoso, pues te vas por lo costoso. Era en realidad algo que se adaptara a mi sistema de vida, que era esta parte de yo hago mucho Zoom, por la asociación necesito hablar por teléfono, necesito, y que mi daño ya era suficiente como para no permitirme hacer esas cosas. Entonces, de repente, pues hablar por teléfono, los que tienen problema auditivo sabrán que no puedes hablar así, cuando traes aparato, tienes que hablar acá. Entonces, mi audífono se conecta a mi teléfono para que yo no tenga que estar buscando la bocina y yo escucho el teléfono acá. Entonces,
sí es importante que lo platiquen y lo comenten con sus médicos, porque creo que esta parte de ser mucha luz, yo no lo digo en vano, yo estaba deprimida y me pasó eso. Una vez que se produjo el daño, hubo que esperar meses para ver si recuperaba o no recuperaba. Y esos meses para mí fue como si me hubieran mandado a otro planeta. Estaba totalmente ajena a lo que sucedía. Y cuando la conocí a la doctora, yo me acuerdo que le dije, es que había sonidos que yo ya no me acordaba, como los pasos, como el agua hervir, la lluvia, o sea, entonces... Platícalas también, la pipí cuando ibas la pipí cuando iba al baño. Escuchabas el chorrito. No, eso sí se oye. ¿Sabes qué he escuchado yo? El papel separarse del baño, o sea, los cuadritos cuando los cortas, yo decía, ¿por qué sí oigo eso y no puedo oír el agua? O sea, hay muchos sonidos que de verdad se oye, es chistoso, pero sí es, una vez que uno vive en estas cosas, sí es importante, y quienes estén en este camino, yo sí les recomiendo, pues eso, que lo atiendan, ¿no? Era todo. Disculpen la intromisión. Karina, yo creo que será el último comentario. Platícanos, Karina. Ok. Sí, bueno, yo cuando perdí la audición fue de manera súbita. Tuve vértigo, no me podía sostener, me caía. En ese momento me dijeron que era de tipo vascular, pero aún no tenía yo el diagnóstico de vasculitis, de granulomatosis con polengitis. Entonces, el año pasado fui con el otorrino y me dijo que yo tenía hipoacusia conductiva y que podría recuperar la audición con una operación que se llama estapedectomía. Pero no estoy segura de ese procedimiento. No sé si sea mejor adaptarme un aparato auditivo que la operación, la verdad. La estapedectomía es una cirugía que se realiza cuando existe una enfermedad que se llama autoesclerosis. Y la autoesclerosis es una enfermedad que no tiene nada que ver con las vasculitis, es otra cosa. Entonces, puede ser que existan las dos cosas, porque uno puede estar enfermo del estómago y enfermo de la garganta, y pasa a veces. O sea, puede ser que tengas tu vasculitis y que aparte tengas una autoesclerosis. La autoesclerosis es una enfermedad en la que es una enfermedad benigna, localizada del oído, solo está en el oído, y lo que hace es, se fija la cadena auricular. En lugar de transmitir los huesecillos como palanca, se quedan fijos en la ventana oval, entonces no transmite el sonido. Y la estapedectomía se coloca una prótesis minúscula, así microscópica, bueno, no microscópica, pero muy chiquititita, para recuperar ese movimiento. Es una cirugía súper sencilla que funciona cuando está bien indicada, ¿no? Hay que ver. Es como la aspirina funciona para el dolor de panza, pues no. La aspirina es un medicamento bien bueno, bien efectivo, bien noble, pero funciona cuando tienes dolor de cabeza, no cuando tienes dolor de panza. Es más, si tienes dolor de panza y te tomas una aspirina, te puede arder más la panza. Entonces, la estapedectomía, depende del éxito de la estapedectomía de lo bien indicada que esté la cirugía. Entonces, no me atrevería a decirte si es la adecuada para ti o no, porque no conozco tus estudios, no conozco nada, pero con mucho gusto podríamos orientarte, ¿no? Y depende mucho también quién la realice. Tendrá que ser un médico otólogo, ¿no? Alguien muy experimentado en temas de oído. Ok, gracias. ¿Algún comentario más? No sé si Velvet quieres tomar el control. Sí, muchísimas gracias. Bueno, no me resta más que agradecerte por todo tu apoyo, por la charla del día de hoy. Yo, como les digo, para mí fue un cambio radical encontrarte y entender qué era lo que me sucedía, y quería compartirlo con la asociación. Agradecerte y, bueno, decirles a todos que es esta parte, ¿no? Que es importante que hablemos con expertos de estos temas, porque creo que para muchos de nosotros, para mí, la primera vez que platiqué, que yo decía, no tenía idea de que todo esto tenía que ver y que todo podía mejorar. Entonces, yo, como tú, creo que hay que atender todo para procurar tener mejor calidad de vida y no dejar que las cosas vayan creciendo, porque
pues porque todo puede pasar, ¿no? No nada más a nosotros, a cualquier persona, pero te agradezco Exactamente. muchísimo que hayas aceptado la invitación. Te vamos a hacer llegar por ahí un diplomita de agradecimiento, un reconocimiento, y pues nada, muchas gracias por todo, un placer tenerte, conocerte, y esperemos que se repitan estas charlas. Muchas Perdón, gracias a ¿nos pueden todos por dar- tenerme, estoy a sus órdenes. Ajá. Perdón, pueden dar ¿pueden abrir número la cámara para una telefónico? foto, por favor? Una foto, por favor. Nada más si abren sus cámaras. Empiezas para sonreír, Salvador. Sí, creo que, bueno, con los que están ahora sí vamos a hacer, déjenme lo encuentro, que cambiamos de computadora y no la conozco. Esa era la situación, cambiamos de computadora y yo no conozco la de él y él no conoce la mía, Uy, perdón. estamos estrenando. Segundos. Ay. Gracias a todos por estar. Estamos en contacto. Muchas gracias. Perdón, Muchas el número de teléfono de la doctora. Sí. ¿Se los puedes pasar tú después Claro, a yo través se de la los hago asociación? llegar, y igual el dato que quedó pendiente. Si me quieren escribir lo que necesiten, estoy a sus órdenes. No contesto llamadas casi nunca porque siempre estoy en consulta, pero WhatsApps con mucho gusto los contesto con todo gusto. Sí, Les mando un abrazo, espero que todos estén bien. Sí, por favor, Gracias. para una consulta. Sí, claro que sí, Nereida. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Abrazos. Gracias. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Muchas Bye. gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Saludos.